La tarde se deslizaba suavemente en Sevilla, con el sol dorado tiñendo las calles de matices anaranjados. Caminaba por el barrio de Santa Cruz, perdida en mis pensamientos. La feria estaba a la vuelta de la esquina, y el aroma a azahar impregnaba el aire. Era un tiempo de celebración, pero en mi interior crecía una inquietud que no podía ignorar. Todo comenzó con un mensaje anónimo. Al principio pensé que era un error, una broma de mal gusto. Las fotos mostraban momentos capturados, risas compartidas en un bar local, miradas cómplices en un parque donde solíamos pasear. Sin embargo, no podía recordar cuándo ni cómo habían sido tomadas. Mi corazón latía con fuerza al pensar que alguien me observaba. La confusión se mezclaba con la culpa. Sabía que estaba casada y que debía ser leal a mi esposo, pero la curiosidad me consumía. Un impulso me llevó a responder al remitente del mensaje. La decisión fue instantánea y aterradora, algo dentro de mí anhelaba descubrir quién estaba detrás de esas imágenes. El primer encuentro se produjo en un café cerca de la plaza, un lugar donde solíamos ir juntos en tiempos más felices. Al llegar, sentí que cada mirada ajena se posaba sobre mí como si supieran lo que estaba a punto de hacer. El café olía a tostadas recién hechas y a café fuerte, los sonidos de conversaciones llenaban el aire, pero mi mente estaba nublada. Cuando vi su figura acercarse, una mezcla de emociones me invadió, nerviosismo y una extraña emoción que no lograba identificar del todo. Era alguien cercano, alguien que había estado presente en nuestra vida durante años. La sonrisa familiar contrastó con la tensión del momento, no podía evitar sentirme atrapada entre lo conocido y lo prohibido. «Hola», dijo con un tono despreocupado, como si nos viéramos todos los días. La familiaridad era engañosa, sabía que este encuentro cambiaría todo. Las palabras fluyeron entre nosotros como si nunca hubiéramos dejado de hablar. Compartimos anécdotas sobre viejos tiempos y recordamos momentos felices del pasado. Pero cada risa traía consigo una sombra, la realidad de mi matrimonio y el peso del secreto latente entre nosotros. Conforme avanzaba la conversación, las fotos comenzaron a cobrar sentido. Cada imagen era un reflejo de lo que habíamos compartido antes, cada instante capturado era un eco de una conexión emocional profunda que había estado dormida durante años. En ese momento comprendí que había algo más entre nosotros que simple amistad. A medida que las horas pasaban, la atmósfera se volvió más densa, el ambiente festivo del café parecía desvanecerse mientras nuestras miradas se encontraban con mayor intensidad. Sin embargo, el sentido del deber seguía acechando en mi mente como una sombra amenazante. ¿Recuerdas aquel parque donde solíamos ir?, preguntó repentinamente, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Su voz era suave pero cargada de significado. Asentí lentamente, ese lugar siempre había sido especial para nosotros dos. Era allí donde habíamos compartido risas inocentes y sueños por cumplir antes de perdernos en las responsabilidades cotidianas. Podríamos volver, sugirió con una chispa traviesa en sus ojos. El corazón me dio un vuelco ante esa idea prohibida. La tentación era abrumadora, podía sentir cómo mis pensamientos se debatían entre lo correcto y lo deseado. Sabía que debía ser prudente, pero la curiosidad era más fuerte. Finalmente respondí al mensaje inicial: ¿quién eres realmente? No sabía qué esperaba encontrar detrás de esa pregunta, tal vez respuestas o simplemente más confusión. La respuesta llegó rápidamente: alguien que quiere recordarte lo que eras. Esa frase resonó profundamente dentro de mí, evocaba recuerdos perdidos y deseos olvidados. A medida que caía la noche sobre Sevilla y las luces comenzaban a brillar en las calles adoquinadas, su propuesta resonó en mi mente como un eco persistente: volver al parque donde todo había comenzado podría ser tanto liberador como arriesgado. El dilema crecía dentro de mí mientras caminábamos por las calles iluminadas por faroles antiguos. La música flamenca sonaba desde algún bar cercano, los ritmos vibrantes parecían burlarse de mis pensamientos conflictivos. ¿Qué pasaría si decidía seguir adelante? ¿Y si esto significara perderlo todo? La decisión parecía inminente mientras cruzábamos la plaza llena de vida nocturna. Una parte de mí quería huir hacia lo desconocido, otra parte deseaba aferrarse a la estabilidad construida durante años junto a mi esposo.
De repente sentí su mano rozar la mía brevemente antes de separarse nuevamente como si fuera solo un accidente casual. Sin embargo, ese roce encendió una chispa dentro mío, ese contacto fugaz parecía prometer algo más allá del simple reencuentro amistoso. Mientras nos dirigíamos hacia aquel parque emblemático, mi corazón latía con fuerza ante la incertidumbre del futuro inmediato y las decisiones aún por tomar. El eco del pasado resonaba claramente mientras nos acercábamos al lugar donde tantas memorias habían sido creadas. La curiosidad me empujó hacia adelante sin poder evitarlo, sabía que este camino podría llevarme hacia algo inesperado o hacia una verdad dolorosa sobre mí misma y mis elecciones pasadas. Así fue como llegué al umbral entre lo conocido y lo prohibido, cada paso resonaba con el peso del secreto latente entre nosotros dos mientras cruzábamos los límites establecidos por nuestras vidas cotidianas. La invitación llegó en un mensaje simple, pero su significado era profundo. El viejo amigo con quien había compartido tantas risas y confidencias en el pasado, ahora se convertía en una figura central en mi vida de una manera que nunca había anticipado. La lealtad hacia mi esposo se enfrentaba a un dilema emocional que me consumía. No podía ignorar la conexión que había surgido entre nosotros, especialmente tras el beso que nos habíamos dado. El lugar propuesto para el encuentro era un bar en el centro de Sevilla, un sitio donde la música flamenca llenaba el aire y las luces tenues ofrecían un refugio del bullicio exterior. Me sentía nerviosa al pensar en lo que podría suceder. La culpa comenzaba a asomarse, como una sombra inquietante que amenazaba con arruinar cualquier momento de alegría. Sin embargo, la curiosidad era más fuerte. Al llegar al bar, el aroma del vino y las tapas me envolvió. Las risas y las conversaciones se entrelazaban como una melodía familiar. Encontré una mesa en un rincón donde podía observar sin ser vista, no quería atraer miradas indiscretas. La tensión crecía mientras esperaba su llegada. Cuando finalmente apareció, su presencia iluminó el lugar. La familiaridad de su sonrisa me hizo sentir a la vez cómoda e inquieta. Nos saludamos con un abrazo breve, pero cargado de significado. En ese instante todo lo demás desapareció, solo existíamos nosotros dos. No puedo creer que estemos aquí, dijo él con una mezcla de sorpresa y alegría. ¿Ha pasado tanto tiempo? Sí, respondí. Demasiado tiempo. Las palabras flotaban entre nosotros mientras comenzábamos a recordar viejos tiempos, anécdotas compartidas y promesas no cumplidas. Sin embargo, pronto la conversación tomó un giro diferente, más íntimo y revelador. He pensado mucho en ti, confesó. En lo que hemos perdido de vista. Su mirada profunda me atravesó como si pudiera ver mis pensamientos más ocultos. Una parte de mí quería retroceder, recordar mis compromisos y la vida que había construido con mi esposo. Pero otra parte anhelaba explorar esta nueva conexión. A medida que avanzaba la noche, las risas se transformaron en silencios significativos, cada mirada contenía un universo de emociones no expresadas. Entonces ocurrió, nos besamos. Fue un momento fugaz pero electrizante, los latidos de mi corazón resonaban como tambores en mis oídos mientras la realidad se desvanecía a nuestro alrededor. El beso fue inesperado y lleno de complicidad, ambos parecíamos haber estado esperando ese instante durante años. Pero justo después del encuentro de nuestros labios, la realidad regresó con fuerza aplastante, recordé mi vida cotidiana y las repercusiones que esto podría tener. Él rompió el silencio primero. No debimos hacerlo, pero no puedo evitarlo. Mis manos temblaban ligeramente mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar lo confuso que todo era ahora para mí. Lo sé, respondí. Pero hay algo entre nosotros que no puedo ignorar. La conversación fluyó hacia nuestras vidas actuales, él compartió detalles sobre su trabajo y sus propias luchas personales. Pero también había algo más profundo, una conexión emocional renovada que parecía desafiar todas las normas establecidas por nuestras circunstancias actuales. En medio del intercambio sincero, él sugirió algo inesperado. ¿Te gustaría volver a encontrarnos? Sin presiones ni expectativas, solo tú y yo. La propuesta quedó suspendida en el aire como una melodía inacabada. Sentí como mi corazón latía con fuerza ante la posibilidad de una nueva aventura clandestina.
Sin embargo, el peso de mis responsabilidades me mantenía anclada a la realidad. Con cada palabra intercambiada, cada risa compartida, me daba cuenta de lo fácil que era dejarme llevar por este nuevo camino lleno de promesas inciertas. Pero también sabía que cada paso hacia adelante sería un paso más lejos de lo conocido y seguro. Mientras nos despedíamos esa noche bajo las luces titilantes del bar, él me miró fijamente. «Te enviaré un mensaje pronto», prometió antes de alejarse. «Espero que estés lista para dar ese paso conmigo». Su figura desapareció entre la multitud mientras yo luchaba por encontrar sentido a lo ocurrido esa noche. Los ecos del beso aún resonaban en mis labios mientras caminaba hacia casa, sintiendo cómo cada paso se convertía en una batalla interna entre deseo y deber. Al llegar a casa, el silencio me recibió como un viejo amigo incómodo. Cada rincón estaba impregnado de recuerdos familiares e historias compartidas con mi esposo. La luz tenue del pasillo iluminó los objetos cotidianos, fotos familiares colgadas en las paredes, recuerdos felices atrapados en marcos polvorientos. La culpa se deslizó nuevamente por mis pensamientos mientras pensaba en lo sucedido esa noche. Cada imagen evocada traía consigo preguntas difíciles sobre quién era realmente yo y qué deseaba para mi futuro. Esa noche no pude dormir. Los sueños fueron reemplazados por imágenes fugaces del viejo amigo y nuestro beso robado bajo las luces del bar sevillano. La invitación a explorar algo nuevo resonaba constantemente dentro de mí como una melodía insistente e irresistible. El día siguiente llegó cargado de incertidumbre. Sabía que debía enfrentar las consecuencias de mis decisiones recientes pronto. Mientras preparaba el desayuno para mi esposo, su rostro reflejaba despreocupación total ante lo ocurrido durante la noche anterior. Sin embargo, yo sabía que nada sería igual después de esto. El teléfono vibró abruptamente sobre la mesa justo cuando servía el café humeante. Era un mensaje inesperado del viejo amigo con quien había compartido tanto más allá del beso robado. ¿Listo para nuestra próxima aventura? Mi corazón dio un vuelco ante esas palabras simples pero llenas de promesas ocultas e imposibles decisiones por tomar. El dilema crecía dentro de mí. ¿Debería seguir adelante o revertir todo antes de cruzar líneas irreversibles? La respuesta parecía estar al alcance de mi mano, pero también sabía muy bien cuán frágiles podían ser los secretos guardados bajo la penumbra. La noche del encuentro en el bar se convirtió en un torbellino de emociones. Las luces tenues y la música flamenca creaban un ambiente propicio para la confidencialidad y el secreto. A medida que me acercaba, el corazón latía con fuerza, como si cada paso fuera una declaración de intenciones. La feria estaba en pleno apogeo, pero para mí, todo se reducía a ese instante. Él ya estaba allí apoyado en la barra, con una sonrisa que parecía prometer complicidad. La conversación fluyó con naturalidad, como si el tiempo no hubiera pasado desde nuestra última charla. Sin embargo, había un peso en el aire, una tensión palpable que me hacía sentir viva y culpable al mismo tiempo. ¿Te acuerdas de aquellos días en la universidad?, preguntó, evocando recuerdos lejanos. No pude evitar sonreír ante la mención de momentos compartidos. Era un tiempo diferente, más inocente. Sí, eran tiempos sencillos, respondí, intentando mantener la voz firme mientras luchaba contra la confusión que invadía mi mente. Mientras hablábamos, las miradas furtivas de algunos conocidos nos rodeaban. Un grupo de amigos se acercó a saludarnos y la conversación se tornó más ligera. Sin embargo, sentí sus ojos sobre nosotros, observaban cada gesto y cada risa compartida. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en las posibles interpretaciones de nuestra cercanía. Entonces llegó el momento decisivo. En un instante fugaz, nuestros labios se encontraron. Fue un roce suave pero electrizante que encendió algo dentro de mí. La culpa se mezcló con una sensación inesperada de libertad. Era como si por un breve momento hubiera encontrado mi lugar en el mundo. La risa del grupo nos sacó de ese trance y rápidamente nos apartamos uno del otro. Las palabras fluyeron nuevamente entre nosotros mientras intentábamos disimular lo ocurrido. Pero esa chispa ya había encendido algo que no podía ser ignorado. ¿Te gustaría vernos otra vez?, preguntó él con cierta timidez, aunque su mirada reflejaba una determinación inquebrantable. Su propuesta resonaba en mi mente como un eco persistente. ¿Realmente estaba dispuesta a dar ese paso?
La idea de un encuentro clandestino comenzó a tomar forma en mis pensamientos. La posibilidad de escapar a la rutina diaria y vivir algo diferente me parecía tentadora y aterradora al mismo tiempo. Sin embargo, no podía dejar de pensar en las consecuencias que esto podría acarrear. Mi vida estaba construida sobre cimientos sólidos, un hogar familiar y una relación estable con mi esposo. La lealtad hacia él siempre había sido inquebrantable, hasta ahora. A medida que avanzaba la noche y las copas se vaciaban lentamente, decidí aceptar su invitación para encontrarnos nuevamente en otro lugar más privado al día siguiente. La idea me llenó de nerviosismo, era como cruzar una frontera desconocida sin saber qué había del otro lado. Al salir del bar, el aire fresco me golpeó el rostro y me hizo sentir más viva que nunca. Las luces de la feria iluminaban las calles mientras caminaba hacia casa con pasos rápidos pero vacilantes. Cada sombra parecía tener ojos que observaban mis decisiones. Esa noche no dormí bien, mis pensamientos giraban alrededor de lo ocurrido y lo que vendría después. La culpa acechaba constantemente como un lobo hambriento esperando su oportunidad para devorarme por dentro. El día siguiente llegó con una mezcla de ansiedad y emoción contenida. Me preparé cuidadosamente, elegí cada prenda con esmero, consciente del impacto que tendría mi apariencia en nuestro encuentro clandestino. Cuando finalmente llegué al lugar acordado, un pequeño café alejado del bullicio habitual, sentí como los nervios se apoderaban de mí nuevamente. Él ya estaba allí esperando, su sonrisa iluminó el ambiente y me hizo olvidar momentáneamente los dilemas internos que enfrentaba. Me alegra verte, dijo mientras tomaba mi mano suavemente sobre la mesa. Las horas transcurrieron entre risas nerviosas y conversaciones profundas sobre nuestras vidas actuales, descubrimos anhelos ocultos y sueños olvidados por el tiempo. Cada palabra parecía acercarnos más a esa conexión emocional que habíamos empezado a explorar la noche anterior. Sin embargo, cada momento también venía acompañado por una sombra, recordatorios constantes sobre lo que dejábamos atrás al entregarnos a este nuevo capítulo lleno de secretos. Mientras hablábamos sobre nuestras vidas pasadas y presentes, él mencionó su situación actual: a veces siento que estoy atrapado en un papel que no elegí. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, esa lucha interna era algo con lo cual podía empatizar plenamente. El tiempo pasó volando hasta que llegó el instante crucial donde nuestras manos se entrelazaron nuevamente bajo la mesa. Ese contacto fue suficiente para desatar todo lo reprimido entre nosotros. Era inevitable, él propuso vernos nuevamente bajo condiciones aún más secretas esta vez, un encuentro clandestino donde pudiéramos ser completamente nosotros mismos sin miedo al juicio ajeno, para explorar lo desconocido sin restricciones ni limitaciones impuestas por nuestras vidas cotidianas. La propuesta resonó fuertemente dentro de mí, sabía que aceptar significaría cruzar otra línea invisible entre deber y deseo. La decisión quedó suspendida en el aire mientras nuestras miradas buscaban respuestas en los ojos del otro. El dilema crecía dentro mío: seguir adelante o dar marcha atrás antes de perderme por completo en esta red tejida por secretos y encuentros furtivos. Finalmente tomé aire profundo antes de responderle. La tensión en el aire era palpable. Mis manos temblaban ligeramente mientras contemplaba la situación. La confusión se mezclaba con la culpa, un cóctel que amenazaba con desbordarse. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, y ahora, frente a él, el peso de mis decisiones me aplastaba. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. La pregunta flotó en el aire y por un momento, ambos parecimos dudar de lo que estaba sucediendo. Lo que queramos, respondió él con una calma inquietante. Sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y preocupación. Había algo en su tono que me hizo sentir aún más vulnerable. Aquel encuentro clandestino no era solo un desliz, era una elección consciente que podía cambiarlo todo. Recordé las fotos misteriosas que habían desencadenado esta serie de eventos, imágenes que revelaban una conexión emocional que jamás había anticipado. Ahora todo parecía un laberinto del cual no podía escapar sin perderme a mí misma por completo. De repente mi teléfono vibró en el bolsillo de mi chaqueta. Era un mensaje de mi esposo. Su tono era directo y claro: sé que está saliendo a escondidas. El corazón me dio un vuelco al leer esas palabras.
La traición se cernía sobre mí como una sombra oscura. ¿Quién es?, preguntó él, rompiendo el silencio nuevamente. Su voz sonaba tensa, como si supiera más de lo que decía. No hay nadie, respondí rápidamente, aunque sabía que esa mentira era frágil y peligrosa. La culpa se apoderó de mí con fuerza renovada. No solo lo engañaba a él, sino también a la persona con quien compartía mi vida. Él me miró fijamente, sus ojos escudriñando mi alma en busca de respuestas. No puedes seguir así, dijo con firmeza. Tienes que decidir qué es lo que realmente quieres. Mis pensamientos se agolpaban en mi mente mientras sopesaba sus palabras. Había una parte de mí que deseaba abandonarlo todo y dejarme llevar por esta nueva vida llena de pasión y misterio. Pero también había otra parte que temía perderlo todo, la estabilidad, la familia y los recuerdos construidos a lo largo de los años. Mientras luchaba con mis emociones, él reveló algo inesperado sobre su vida personal. No soy quien crees, confesó con voz baja. He estado lidiando con mis propios demonios. Su vulnerabilidad me sorprendió, sentí como la distancia entre nosotros se desvanecía por un instante. ¿Qué quieres decir?, pregunté, intrigada por su confesión. Mi vida no es perfecta, continuó. También tengo mis secretos. En ese momento comprendí que ambos estábamos atrapados en nuestras propias redes de complicaciones emocionales. La conversación fluyó entre nosotros como un río desbordado, compartimos historias del pasado y anhelos del futuro. Cada palabra nos acercaba más a esa conexión prohibida que habíamos comenzado a explorar juntos. A medida que avanzaba la noche, la incertidumbre se transformó en una sensación abrumadora de necesidad mutua. Sin pensarlo dos veces, decidí dar un paso adelante hacia lo desconocido. Pasamos la noche juntos en su apartamento, dejando atrás las preocupaciones y los miedos momentáneamente. Al amanecer desperté envuelta en sus brazos, sintiendo el calor de su cuerpo contra el mío. Pero pronto la realidad volvió a golpearme como un balde de agua fría. Sabía que debía enfrentar las consecuencias de mis decisiones. El sonido del teléfono interrumpió mis pensamientos nuevamente. Era otro mensaje inesperado de mi esposo: necesitamos hablar. El pánico me invadió mientras leía esas palabras. Mi corazón latía desbocado al pensar en cómo podría manejar esta situación sin romperme por dentro. Miré hacia él mientras dormía plácidamente junto a mí. Su rostro sereno contrastaba con el caos emocional en mi interior. Las decisiones ya no eran solo mías, ahora afectaban a otra persona también. La mañana avanzó lentamente mientras luchábamos contra nuestros propios pensamientos tras aquella noche decisiva. En cada rincón del apartamento resonaban ecos del pasado y preguntas sobre el futuro. ¿Qué pasaría si mi esposo descubría la verdad? ¿Y si esto significara perderlo todo? Con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba y las dudas se apoderaban de mí nuevamente. Sabía que debía actuar antes de ser arrastrada por las corrientes implacables del destino. Finalmente decidí enfrentar mis miedos directamente. Debo volver, dije al amigo mientras recogía mis cosas apresuradamente antes del inevitable encuentro cara a cara con mi esposo. Él asintió sin decir nada, entendía perfectamente lo complicado de nuestra situación actual. La incertidumbre nos rodeaba como una niebla densa mientras nos despedíamos con un abrazo silencioso cargado de emociones contradictorias. El camino hacia casa fue largo e interminable. Cada semáforo parecía detenerse frente a mí como si quisieran advertirme sobre las decisiones tomadas bajo la luz tenue del deseo oculto. Al llegar al hogar familiar sentí como la ansiedad crecía dentro mío al abrir la puerta principal. Cada rincón estaba impregnado con recuerdos felices pero también tensiones latentes entre nosotros dos. Mi esposo estaba esperándome en la sala, su expresión era seria pero contenida. El aire estaba cargado con preguntas no formuladas mientras tomábamos asiento uno frente al otro como dos extraños atrapados en una red invisible tejida por mentiras y secretos compartidos. No puedo seguir así, dijo finalmente él después de unos momentos eternos llenos de silencio incómodo entre nosotros dos. Sus palabras resonaron profundamente dentro mío, sabía exactamente lo que significaban para ambos. En ese instante comprendí que todo estaba cambiando rápidamente alrededor nuestro sin poder detenerlo ni revertirlo fácilmente. Un mensaje inesperado llegó justo cuando pensábamos encontrar claridad entre nosotros. He hablado con alguien.
El impacto fue inmediato y devastador, no sabía si podría soportar las consecuencias tras esa revelación repentina. La tensión era palpable en el aire. La frase «he hablado con alguien» resonaba en mi mente como un eco perturbador. Mi esposo, con su mirada inquisitiva, esperaba una respuesta que no sabía cómo dar. Las palabras se me atragantaban, y la culpa se convertía en un peso insoportable. No podía permitir que mis decisiones lo afectaran a él, pero la sombra de mis encuentros clandestinos amenazaba con salir a la luz. «¿De qué estás hablando?», preguntó, su voz temblando ligeramente. La inquietud en su tono me hizo dudar aún más. Había logrado mantener la fachada durante semanas, pero ahora todo parecía desmoronarse. «Solo, he estado ocupada», logré articular, sintiendo que cada palabra era un hilo que se desgastaba. No podía confesarle la verdad sobre mis escapadas con su mejor amigo, ni siquiera podía pensar en cómo se sentiría al enterarse de mi traición. Mientras intentaba mantener la calma, recordé los problemas que había mencionado mi amante en nuestra última conversación. Se sentía agobiado por sus propias complicaciones familiares y laborales. Su vida no era tan sencilla como había imaginado, también estaba lidiando con sus propios demonios. Esa dualidad entre nuestro deseo y nuestras cargas personales comenzaba a pesar en nuestra relación. «¿Estás segura de que todo está bien?», insistió él, acercándose un poco más, buscando respuestas en mis ojos. La presión aumentaba y cada vez era más difícil sostener el engaño. «Sí, solo necesito un poco de tiempo», respondí evasivamente. Aquel momento fue un recordatorio de lo frágil que se había vuelto nuestra conexión, las palabras se deslizaban entre nosotros como ríos turbulentos. La noche se tornó pesada mientras intentaba encontrar una salida a esta situación insostenible. La idea de perderlo todo por una decisión impulsiva me aterrorizaba. Sin embargo, el deseo seguía ardiendo dentro de mí, empujándome hacia lo prohibido. Al día siguiente decidí reunirme con mi amante para hablar sobre lo que estaba sucediendo. Necesitaba entender cómo ambos podríamos manejar esta situación sin que el caos nos consumiera por completo. Nos encontramos en un bar local donde solíamos ir juntos antes de que todo esto comenzara. El ambiente estaba impregnado del aroma a flamenco y tapas típicas de Sevilla. Las risas y charlas llenaban el aire mientras yo luchaba por concentrarme en nuestra conversación. «Las cosas están complicándose», dijo él, frunciendo el ceño mientras jugueteaba con su bebida. «Mi familia ha comenzado a sospechar algo». Mis pensamientos se agolpaban en mi mente como una tormenta inminente. «¿Qué vas a hacer?», pregunté casi sin pensar. «No lo sé», admitió él con frustración evidente. «No quiero perderte, pero tampoco puedo arriesgarme a perder mi familia». La angustia me atravesó al escuchar esas palabras. Sabía exactamente cómo se sentía, pero no podía dejarlo ir así como así. Nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos bruscamente. Ese instante fue suficiente para recordarme la intensidad de nuestros sentimientos y las complicaciones que habíamos creado. Regresé a casa esa noche sintiéndome aún más confundida acerca de mis elecciones. Mi esposo me recibió con una cena fría y miradas cargadas de preguntas no formuladas. Cada bocado era un recordatorio del abismo que comenzaba a abrirse entre nosotros. Con el paso de los días, las tensiones aumentaron tanto dentro como fuera de casa. Mi esposo comenzó a hacer preguntas directas sobre mis actividades recientes. Noté cómo sus ojos buscaban pistas en cada gesto mío. «¿Has estado saliendo con alguien?», cuestionó una noche después de cenar, su voz temblando entre la preocupación y la ira contenida. «No hay nadie más», respondí rápidamente sintiendo como mi corazón latía desbocado ante esa acusación directa. «Entonces explícamelo», insistió él con firmeza. Había llegado al límite de su paciencia y yo sabía que debía actuar o arriesgarme a perderlo todo. El dilema crecía cada vez más. ¿Qué podría decirle? ¿Cómo podría explicarle lo inefable? La culpa me ahogaba mientras pensaba en las noches compartidas lejos del hogar y los secretos guardados celosamente bajo llave. En medio del caos emocional, recibí un mensaje inesperado de él: «Necesitamos hablar urgentemente». Un escalofrío recorrió mi espalda al leer esas palabras. Sabía que esto podría cambiarlo todo nuevamente. Nos encontramos nuevamente en nuestro lugar habitual. Esta vez había una tensión palpable entre nosotros desde el primer instante.
No puedo seguir así, dijo él sin rodeos tras unos momentos incómodos de silencio. Las palabras resonaron profundamente dentro de mí mientras trataba de encontrar una respuesta adecuada ante tal declaración impactante. Pero antes de poder articular algo coherente sonó mi teléfono. Era un mensaje familiar urgente que me dejó helada al leerlo. Una crisis familiar había estallado inesperadamente. Uno de mis seres queridos estaba gravemente enfermo y necesitaba atención inmediata. El mundo parecía desmoronarse bajo mis pies mientras comprendía que debía regresar rápidamente para enfrentar esta nueva realidad. No puedo seguir viéndote así, repitió él mientras yo luchaba por procesar ambas crisis simultáneamente, la personal y la emocional. La decisión pesaba sobre mí como una losa. Debía priorizar mi familia frente a este romance prohibido o arriesgarme aún más por algo incierto e incontrolable. A medida que abandonábamos aquel bar lleno de recuerdos compartidos y promesas rotas, sentí como el peso del futuro caía sobre mí como sombras alargadas al atardecer. Las repercusiones estaban cada vez más cerca. No sabía si podría soportar lo que vendría después ni si alguna vez podría volver atrás para corregir mis errores pasados. Cada paso hacia mi hogar se sentía como una despedida silenciosa hacia un camino desconocido lleno de decisiones drásticas e irrevocables. La vida nunca es sencilla cuando los secretos empiezan a salir a flote. El camino hacia casa se tornó más pesado con cada paso. La discusión había dejado cicatrices, y las palabras del amigo resonaban en mi mente como un eco incesante. No puedo seguir viéndote así. Esa frase se repetía, como un mantra que me recordaba la fragilidad de mi situación. Al llegar a la puerta, el silencio de mi hogar me recibió con una frialdad inquietante. La casa estaba sumida en la penumbra, y cada rincón parecía cargar con los secretos que había acumulado. Mi esposo aún no había llegado, lo que me dio un respiro momentáneo. Me dejé caer en el sofá, sintiendo como el peso de la culpa se apoderaba de mí. No era solo el miedo a ser descubierta, era la lucha interna entre lo que deseaba y lo que debía ser. Al día siguiente decidí salir a caminar por el parque cercano. El aire fresco de Sevilla contrastaba con la calidez del sol que comenzaba a asomarse. En ese momento de soledad, me encontré con una amiga de toda la vida. Su mirada inquisitiva no tardó en notar mi desasosiego. «¿Qué te pasa?», preguntó con suavidad. «No es nada», respondí aunque sabía que no podía ocultarle mi angustia por mucho tiempo. Ella insistió y finalmente las palabras fluyeron como un torrente. Hablé sobre las fotos misteriosas y cómo todo había cambiado desde entonces. La amiga escuchó atentamente su expresión alternando entre preocupación y comprensión. «Debes pensar en lo que realmente quieres», sugirió con firmeza. «Tu felicidad no debería ser un secreto». Sus palabras resonaron en mí mientras caminábamos por los senderos del parque. La idea de priorizar mis deseos sobre las expectativas sociales parecía aterradora pero liberadora al mismo tiempo. Sin embargo, la imagen de mi esposo aguardando en casa seguía presente, como un recordatorio constante de mis responsabilidades. Cuando regresé a casa, el ambiente era tenso. Mi esposo estaba sentado en la mesa del comedor, su mirada fija en el periódico sin leerlo realmente. La conversación se tornó inevitable. «¿Dónde has estado?», preguntó sin apartar los ojos del papel. «Solo di un paseo», respondí evasivamente. La tensión creció entre nosotros mientras él continuaba sus preguntas sobre mis actividades recientes. Cada respuesta me hacía sentir más atrapada en una telaraña de mentiras. Finalmente no pude evitarlo más y decidí enfrentar mis sentimientos. «Creo que necesitamos hablar», dije con voz temblorosa. Él levantó la vista por primera vez, sorprendido por mi tono serio. «¿De qué quieres hablar?» «De nosotros». «De lo que está pasando», respondí mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar mis dudas y miedos sin herirlo demasiado. La discusión se intensificó rápidamente, él sacó a relucir momentos pasados donde sentía que nuestra conexión se había debilitado. Sus palabras eran como dagas lanzadas al aire: «Siempre has estado distraída». Sentí como sus acusaciones golpeaban mi pecho con fuerza. «No es solo eso», intenté defenderme mientras luchaba contra las lágrimas que amenazaban con brotar. «Hay cosas que han cambiado».
Las verdades ocultas comenzaron a salir a flote entre reproches y silencios incómodos. Las emociones estaban al borde, sentía como cada palabra pronunciada podía ser una chispa en un barril de pólvora listo para estallar. En medio de esa tormenta emocional, recordé los momentos compartidos con el amigo, esos instantes robados donde todo parecía más sencillo y auténtico. Esa conexión era difícil de ignorar ahora que había salido a la luz todo lo que había guardado durante tanto tiempo. Finalmente, después de una discusión acalorada llena de verdades dolorosas e inseguridades expuestas, llegamos a un punto crítico. ¿Qué quieres hacer?, preguntó él con voz cansada pero firme. En ese instante crucial, comprendí que debía tomar una decisión drástica. Ya no podía vivir atrapada entre dos mundos opuestos sin perderme a mí misma en el proceso. Mientras meditaba sobre mis opciones, sonó el teléfono. Era un mensaje del amigo: necesitamos hablar. La inquietud recorrió mi cuerpo al leer esas palabras. Sabía que esa conversación podría cambiarlo todo nuevamente. La incertidumbre me envolvía como una niebla densa mientras observaba a mi esposo sentado frente a mí. Su expresión mostraba preocupación genuina pero también una pizca de desconfianza creciente ante mis reacciones erráticas. El dilema se presentaba ante mí como una bifurcación: seguir adelante con este romance clandestino o cerrar esa puerta definitivamente para volver al camino familiar conocido pero insatisfactorio. Pero, ¿realmente podría volver atrás después de haber probado algo tan intenso? El día avanzaba lentamente mientras yo luchaba contra mis pensamientos contradictorios. Cada minuto se sentía como una eternidad llena de preguntas sin respuesta ni solución aparente. La tarde llegó y aún no había tomado ninguna decisión concreta. Sentía como el tiempo se escurría entre mis dedos como arena fina mientras reflexionaba sobre las consecuencias inminentes de cualquier elección hecha o no hecha. Finalmente decidí responder al mensaje: ¿dónde nos vemos? Enviarlo fue como abrir una compuerta hacia lo desconocido. Sabía que eso podría precipitarme hacia aguas turbulentas donde ya no habría retorno posible. Mientras esperaba su respuesta, miré por la ventana hacia la calle iluminada por los últimos rayos del sol sevillano. Todo parecía tan normal desde fuera, pero dentro mío había un caos latente esperando estallar en cualquier momento. Mi corazón latía frenéticamente ante la idea del encuentro inminente. Era consciente de que esta decisión marcaría un antes y un después en mi vida personal y familiar. Un nuevo mensaje llegó justo antes del anochecer: te espero esta noche. La invitación resonó profundamente dentro mío e hizo eco junto a todas las decisiones no tomadas hasta ahora. La tensión en el aire era palpable. A medida que el sol se ocultaba tras los edificios de Sevilla, una sombra de incertidumbre se cernía sobre mí. El mensaje que había recibido resonaba en mi mente como un eco constante. Te espero esta noche. Las palabras parecían una invitación y una condena al mismo tiempo. La culpa y la ansiedad se entrelazaban en mi pecho, pero la curiosidad me impulsaba a seguir adelante. Decidí salir de casa antes de que mi esposo regresara del trabajo. Cada paso hacia el bar local era un desafío, una lucha interna entre lo que había sido y lo que podría ser. Al llegar, el ambiente era familiar, con la música flamenca sonando suavemente en el fondo. Me senté en una mesa apartada, intentando calmar mis pensamientos mientras observaba a la gente disfrutar de la noche. El amigo llegó poco después, su presencia iluminó la penumbra del lugar. Su mirada intensa me hizo sentir viva, pero también me recordó lo que estaba en juego. No debimos llegar a esto, murmuré cuando se sentó frente a mí. Él sonrió con complicidad y tomó mi mano, un gesto simple pero cargado de significado. ¿Estás lista para hablar?, preguntó, su voz suave contrastando con el bullicio del bar. Asentí lentamente, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia un abismo del que no sabía si podría regresar. Las conversaciones fluyeron entre nosotros como ríos desbordados, los recuerdos compartidos y las risas parecían borrar por un momento las sombras que nos acechaban. Pero pronto la realidad se impuso cuando él mencionó a mi esposo. No puedo seguir así, dijo con sinceridad. Él merece saber la verdad. El aire se volvió denso al escuchar esas palabras. La idea de revelar todo me aterraba, temía las repercusiones no solo para mí, sino también para él y para mi familia. Pero antes de poder responderle, vi cómo su expresión cambiaba sutilmente. Tu esposo sabe algo, continuó,
su tono grave llenando el espacio entre nosotros con una inquietud palpable. ¿Qué quieres decir?, inquirí, sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Tuve una conversación con él hace unos días. Mencionó que te ha visto diferente últimamente, reveló mientras sus ojos buscaban los míos en busca de respuestas. La revelación me dejó helada. ¿Qué había dicho? ¿Cómo podía saberlo? La culpa se intensificó y me pregunté si todo esto había sido un error desde el principio. No puedo seguir ocultándome, dije finalmente, sintiendo que cada palabra pesaba como una losa sobre mis hombros. Necesito tomar una decisión. Él asintió con comprensión pero también con preocupación. No quiero ser la causa de tu sufrimiento, respondió con sinceridad. En ese momento decidí dar un paso atrás y reflexionar sobre lo que realmente quería hacer con mi vida. La presión emocional aumentaba por todos lados, mis amigos empezaban a notar cambios en mí y las miradas curiosas se volvían más frecuentes. De repente sentí vibrar mi teléfono en el bolsillo. Era un mensaje de alguien cercano a mí, alguien cuya opinión valoraba profundamente. Hablemos mañana. La sorpresa me hizo dudar por un instante sobre mis decisiones recientes. Mientras salíamos del bar esa noche noté cómo el aire fresco acariciaba mi rostro, era un alivio momentáneo frente al caos interno que enfrentaba. Pero justo cuando pensé que todo podría calmarse, vi a mi esposo cruzar la calle hacia nosotros. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté en voz baja mientras intentaba ocultar mi pánico. Te estaba buscando, respondió él sin rodeos, mirando directamente al amigo como si ya supiera algo más profundo. La tensión creció instantáneamente entre los tres, cada uno ocupando su lugar en este triángulo cargado de secretos no revelados y emociones contradictorias. Necesitamos hablar, dijo finalmente mi esposo con firmeza, rompiendo el silencio incómodo que nos envolvía. El ultimátum estaba lanzado y ya nada sería igual después de esa noche. Todo lo que había construido durante años ahora pendía de un hilo frágil e inestable. Las decisiones tomadas hasta ahora estaban por enfrentar sus consecuencias más crudas y dolorosas. Mientras nos dirigíamos hacia casa juntos, los tres, sentí como cada paso resonaba como un tambor en mi cabeza. ¿Qué pasaría después? ¿Podría encontrar una salida sin perderlo todo? El aire en el coche se sentía denso, cargado de palabras no dichas y miradas furtivas. La tensión era palpable entre los tres, un triángulo amoroso que se había vuelto insostenible. Cada uno de nosotros llevaba consigo un peso diferente, el amigo, la traición que había alimentado su deseo, mi esposo, la desconfianza que lo consumía, yo, la culpa que me desgarraba por dentro. En el camino a casa, las luces de Sevilla comenzaron a parpadear como estrellas perdidas en la oscuridad. La ciudad, con su vibrante vida nocturna y sus aromas de azahar, parecía burlarse de mí. Recordaba momentos felices, paseos por la feria, risas compartidas. Todo eso ahora se sentía distante como un eco lejano. Al llegar a casa, la atmósfera se volvió aún más tensa. Mi esposo rompió el silencio primero. ¿Dónde has estado realmente?, preguntó con una voz que temblaba entre la rabia y la tristeza. Su mirada penetrante buscaba respuestas en mis ojos, pero yo no tenía palabras para ofrecerle. No es lo que piensas, intenté decir, pero las palabras se atoraron en mi garganta. El amigo se quedó atrás, como un espectador en un drama trágico. Su presencia era un recordatorio constante de lo que había elegido y de lo que podría perder. ¿Entonces qué es?, replicó él con una mezcla de incredulidad y dolor. Es por él, es esa la razón. Cada palabra era como un puñetazo en el estómago. La verdad era demasiado cruda para ser admitida en ese momento. El amigo dio un paso adelante. No deberíamos estar aquí, dijo con voz firme pero compasiva. Esto no es justo para ninguno de nosotros. Sus palabras resonaron en el aire cargado de tensión, eran ciertas y dolorosas. La noche avanzaba y yo sabía que debía tomar una decisión final sobre mi vida amorosa. Una parte de mí quería aferrarse a lo conocido, a la seguridad del matrimonio, otra parte anhelaba liberarse del peso del secreto y encontrar mi propia felicidad. Necesito tiempo, dije finalmente sintiendo como mis manos temblaban al pronunciarlo.
Era una súplica tanto para mí misma como para ellos. La idea de huir me cruzó por la mente, tal vez un viaje podría ofrecerme claridad. El amigo asintió lentamente mientras mi esposo me miraba con desconfianza. ¿A dónde irías?, preguntó él con una mezcla de preocupación y rencor. No tenía respuesta clara, solo sabía que necesitaba escapar del caos emocional que había creado. Voy a ir a la playa, respondí al final, sintiendo como las olas del mar llamaban a mi alma perdida. La playa siempre había sido un lugar sagrado para mí, el sonido del agua me recordaba momentos de paz y reflexión. No puedes simplemente irte así, replicó mi esposo, su voz ahora más suave pero llena de desesperación. Necesitamos hablar. Pero ya estaba decidida, necesitaba ese tiempo lejos de todo. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que acariciaba mi rostro mientras conducía hacia la costa. Con cada kilómetro recorrido, sentía como el peso en mis hombros comenzaba a aliviarse ligeramente. Al llegar a la playa, el sonido del mar me envolvió como una manta cálida. Caminé descalza sobre la arena fría mientras observaba las olas romper con fuerza contra las rocas cercanas. Era un espectáculo hermoso e imponente al mismo tiempo. Me senté sobre una roca grande frente al mar y cerré los ojos por unos momentos, permitiendo que el sonido del agua inundara mis pensamientos confusos. Reflexioné sobre mis decisiones pasadas, cada beso robado y cada encuentro furtivo habían llevado a este punto crítico en mi vida. Una sombra pasó frente a mí, y abrí los ojos rápidamente para encontrarme cara a cara con alguien inesperado. Era una amiga cercana que no veía desde hacía años. Su presencia era reconfortante en medio del caos emocional que enfrentaba. «¡Qué sorpresa verte aquí!», exclamó ella con una sonrisa genuina mientras se sentaba junto a mí en la roca fría. La calidez de su compañía me trajo recuerdos felices y risas compartidas durante tiempos más simples. «No esperaba encontrarte», respondí mientras trataba de ocultar mi confusión interna tras una sonrisa forzada. «¿Qué te trae por aquí?», preguntó ella curiosa pero amable. Sus ojos reflejaban preocupación genuina al notar mi expresión tensa. «Necesito aclarar algunas cosas sobre mi vida», confesé sin rodeos mientras miraba hacia el horizonte donde el cielo se encontraba con el mar azul profundo. La conversación fluyó naturalmente entre nosotras mientras compartíamos historias pasadas y sueños olvidados. Pero pronto volví al presente, sabía que debía enfrentar mis sentimientos contradictorios sobre el amigo y mi matrimonio. Mientras hablábamos sobre nuestros caminos elegidos en la vida, ella felizmente casada, noté como algo dentro de mí comenzaba a cambiar lentamente también, quizás aún había esperanza para mí después de todo este caos interno. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a profundizar más en mis dilemas personales, sonó mi teléfono móvil interrumpiendo nuestra conversación íntima. Era un mensaje inesperado del amigo, el remitente habitual, preguntando dónde estaba y si estaba bien tras nuestro último encuentro tenso. Mi corazón latía rápidamente ante esa simple notificación. ¿Qué significaría eso? ¿Estaría dispuesto a darme espacio o intentaría presionarme nuevamente? Las dudas comenzaron a invadir mis pensamientos mientras miraba hacia atrás hacia donde estaba él antes del viaje improvisado. Su mirada intensa aún ardía en mi mente como una llama viva. La amiga notó mi inquietud al ver cómo apretujé fuertemente el teléfono entre mis manos sudorosas antes de decidir qué hacer. Responder o ignorar su mensaje podría cambiarlo todo nuevamente. Justo cuando tomé aire para contestar, mi mente llena de incertidumbres, escuché un grito desgarrador proveniente detrás mío. Alguien había caído al agua brava. El caos comenzó nuevamente alrededor mientras corría hacia el borde del mar.